tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este último programa del ciclo de La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo andás? Del ciclo 2023, podríamos decir. Muy buenas noches, Maite Sarasola, placer saludarte. Y ya ahí tiramos una pista de futuro, diciendo que es el último del ciclo 2023. Qué misterioso que sos, Jorge. Y por la calle la gente pregunta, ¿viste? Muy bien. Por el año que viene, etc. ¿Hoy con qué vamos? Hoy con qué vamos, con una charla política con el senador Alejandro Pacha Sánchez, con un montón de temas sobre la mesa, y también con un móvil abordando con Jorge Bermúdez la situación de los trabajadores y trabajadoras de Casa de Galicia después del veto presidencial. Pero en el comienzo vamos a estar compartiendo un informe de la periodista Mariana Cianelli sobre el tema de las renuncias en el gobierno, y también vamos a tener una charla larga y tendida con Oscar Botinelli, politólogo y presidente de Factum. Oscar, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, bueno, vamos a estar haciendo un análisis, vamos a repasar hechos e hitos políticos, pero para empezar, entremos en el tema renuncias. ¿Qué es lo que ha pasado en este gobierno en lo que refiere a renuncias de ministros, ministras, subsecretarios? Bueno, a ver, en cantidad yo creo que no ha sido nada grande, pero la diferencia es que hubo varios gobiernos, por ejemplo, claro, el primero de Vázquez, en que las renuncias tienen que ver con ciclos del gobierno. Entonces, un ciclo inicial fue de 3 años y luego un recambio de muchos ministros para los otros 2. La particularidad que tiene es la existencia de cambios con ruido. Envueltos en polémica de alguna manera. Bueno, polémicas con intervención judicial, ¿no? Caso del ministro del Interior, subsecretario del Interior, ministro de Relaciones Exteriores, subsecretario de Relaciones Exteriores, y digamos, usando la palabra en un sentido más amplio, el jefe de seguridad del presidente de la República, la mano derecha del presidente, que se dice asesor, parece que es alguien que alguna vez es consultado, es la mano derecha del presidente. Entonces estamos hablando en un nivel muy importante de cambios que se producen, cada uno de los cuales producto de que no es que saltó un fusible, saltó un tablero entero de fusibles, ¿no? Es decir, de chisporroteo muy alto. Yo creo que esto es lo que más caracteriza. Del otro lado dice, bueno, pues tuvo la renuncia de Sendik, que es verdad, la primera vez que un vicepresidente de la República renuncia al cargo, primera vez que renuncia a un cargo, y además envuelto también en una serie de denuncias. Y el periodo anterior, el ministro de Economía y el presidente del Banco República, son 2 cargos muy importantes, que como ya pasó tiempo, ahora está el final de la película. Los 2 quedaron absueltos, es decir, que ahí fue una renuncia un poco prematura en el sentido de que sí, se iniciaron procesos, pero que terminaron declarando la no culpabilidad de ninguno de los 2. Muy bien, vamos a repasar lo que fueron estos años de gobierno y el tema de las renuncias con Mariana Cianelli. Y Oscar, ya la seguimos. Mariana Cianelli, buenas noches, ¿cómo estás, querida? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bien, hablemos de que en lo que va del periodo de gobierno, vamos a repasar a continuación para después seguir, por supuesto, profundizando, como decía Maite, el análisis con Oscar. Pero en lo que va de periodo de gobierno se dieron 9 cambios de ministros, abordaremos también subsecretarios y otros cargos, ¿no? Pero de ministros 9, un número que crece justamente si se toma en cuenta otras altas jerarquías. Repasemos los motivos y los casos. Bueno, a casi 4 años de gobierno, el gabinete ministerial no se asemeja mucho al que inició, ¿no? Prácticamente casi nada, al que inició el 1 de marzo de 2020. Si bien las razones fueron diversas, como decía Botinelli, la gran mayoría de los cambios surgieron a raíz de polémicas que se instalaron y que llevaron a renuncias y a ceses. Para arrancar, quizás comenzar por las últimas, ¿no? Bien, vamos en el tiempo de adelante hacia atrás. Entonces. Exacto. Las últimas renuncias fueron recientes y estuvieron vinculadas a la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, que generó una de las mayores crisis políticas que ha enfrentado el gobierno. El primero en renunciar fue el canciller Francisco Bustillo. Él renuncia luego de que la ex subsecretaria Carolina H. presentara ante la justicia una serie de grabaciones. La justicia
estaba investigando esta entrega, ¿no?, de pasaportes, una serie de grabaciones donde el ministro de alguna manera le sugería que ocultara información a la justicia y a la propia Cancillería, que estaba realizando una investigación interna. Ahí estamos viendo los chats, los famosos chats. Sí. Exacto. Luego vuelve el presidente Luis Lacalle Pou, que estaba en una misión oficial, y en conferencia de prensa anuncia que había aceptado la renuncia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, del subsecretario Guillermo Maciel y de su asesor y una persona de confianza, Roberto Lafluf. Todos ellos estuvieron de alguna manera involucrados en este tema del ocultamiento, y lo que justamente intentaban ocultar era, como mencionábamos, esos mensajes, esas conversaciones entre H y Maciel en noviembre de 2021. ¿Por qué? Porque esas conversaciones lo que daban cuenta es que el gobierno sí sabía quién era Marcet previo a darle el pasaporte. Entonces, en un primer momento, cuando se conocen esos chats, la primera que renuncia es Carolina H., que deja la Cancillería y también abandona su sector Ciudadanos del Partido Colorado, porque había perdido el respaldo del sector y también del gobierno, del presidente. Recordamos que, bueno, esto es la frase tan famosa, ¿no? Maciel le preguntaba a H qué había pasado con Marcet, comillas, un narco muy peligroso y pesado. Y bueno, y después, siguiendo un poco en línea con las renuncias, podemos decir que hasta febrero de este año el saldo de los cambios en el Ejecutivo la pérdida fue mayormente del Partido Colorado, de figuras en el gabinete, y como contrapartida se fortaleció el entorno de Lacalle Pou en el gabinete y en altos cargos. En febrero de este año, otra de las renuncias coloradas fue la de Adrián Peña, estaba liderando el sector Ciudadanos en ese momento, por idas y venidas respecto a su título de la Universidad de la Católica de licenciado en Dirección de Empresas. Fue en febrero de este año, me Fue en decís, febrero. ¿no? Increíble cómo la sucesión de hechos políticos, parece que hubiera sido hace un lustro. Increíble. Es que este año sobre todo pasaron un montón de cosas. Bueno, digo idas y venidas en ese caso porque en un primer momento, cuando él renuncia, lo que trasciende es que bueno, él no se había llegado a recibir, había hecho la carrera, pero se había presentado en varias oportunidades como licenciado. Incluso él, cuando renuncia, dice: soy el primer político que renuncia por un tema de este tipo. Sin embargo, meses después, el propio Peña da una conferencia de prensa en la que dice que había habido un error por parte de la universidad y que él en realidad sí se había recibido. Y que no se acordaba. Y que no se acordaba de la última materia que había dado, pero bueno, ahí en ese entonces ya estaba fuera del Ministerio de Ambiente y no tenía sentido, digamos, de alguna manera hacer todo un cambio para volver, digamos, porque el problema ya había quedado instalado. Un comentario más que periodístico, casi que ciudadano o de vecino. Raro fue eso, ¿eh? Fue muy raro. ¿Te acordás si te recibiste o no? Me parece. Es una cosa realmente rara que se dio ahí. Fue raro porque no nos esperábamos que apareciera el título. Sí, y que efectivamente nadie se acordara, ¿no? Claro. En su momento, pero pasó, efectivamente pasó. Después, siguiendo en esta línea, bueno, hasta ese entonces, como decía, la mayoría de las renuncias eran coloradas y en particular del sector Ciudadanos. Y todo empieza, la primera de esas salidas fue con el entonces canciller Ernesto Talvi, que renuncia a la Cancillería. Talvi, en su carta de renuncia, dice algo que fue bastante llamativo en ese momento, que dice: me di cuenta que la política no es lo mío, ¿no? Y bueno, según se supo en ese momento, él se iba de la cartera por motivos personales, pero también porque había tenido varias rispideces con el presidente Luis Lacalle Pou, no tenían un buen relacionamiento. Caso particular porque él en su accionar político estaba en un buen nivel, en un buen momento, quiero decir. Exacto. Ese fue la primera renuncia, incluso desde Ciudadanos, conversando con distintos legisladores, comentaban
que eso un poco pautó también, ¿no? La pérdida del liderazgo pautó un poco después qué se hacía en determinados hechos polémicos, ¿no? ¿Qué acciones tomaba el sector? Claro, cómo ¿no? se paraba. Exacto. Uriarte, ¿no? Ahí. Uriarte. Después también renunció Carlos María Uriarte a Ganadería. Renuncia, pero en realidad fue un cese acordado entre el presidente y el Partido Colorado porque no estaban de acuerdo con la gestión que estaba llevando adelante. El motivo en ese caso particular fue que se había llevado una exportación a China que carecía de un etiquetado y bueno, y eso generó una suspensión, pero en realidad había un malestar con la gestión de él. Recordemos que él había tenido varias salidas. Te iba a decir, y gestión y declaraciones, ¿no? Sí, varias, incluso antes de asumir, ¿no? Festejando la suba del dólar, comparando abigeatos con femicidios, digo. Entonces, bueno, esa fue otra de las renuncias. Después también en filas coloradas renuncia el ministro de Turismo, Germán Cardoso. Él era es del sector ballistas, ¿no? De Ciudadanos, y renuncia luego de que trascendiera que el ministerio había realizado un montón de compras directas de publicidad en el marco de la pandemia, pero en un momento donde no había turismo en el país. Incluso ese caso tuvo derivaciones judiciales. Hasta el día de hoy se sigue analizando si una de las empresas a las que se contrató existe o no existe o nunca existió. Y bueno, ese fue como las renuncias y los ceses vinculados sobre todo al Partido Colorado. Partido Nacional, entonces, ¿cuál es el panorama? El Partido Nacional arranca con la renuncia de Pablo Bartol, también fue sorpresiva, la anuncia el presidente Luis Lacalle Pou por Twitter. En ese caso, Presidencia saca un comunicado donde de alguna manera argumenta que le quería dar una impronta, dice algo así como una conducción política, más política. Y justamente la diferencia era que Bartol estaba muy enfocado obviamente en la gestión y a diferencia de Martín Lema que asume, bueno, carecía un poco de esa expertise, ¿no? De política partidaria. Después, a los pocos días, fallece Jorge Larrañaga y eso genera un montón de cambios en el gabinete. Asume Luis Alberto Heber el Ministerio del Interior, José Luis Falero asume el Ministerio de Transporte y ahí, en ese caso, se empieza a consolidar la presencia no del herrerismo, pero sí, como decía, del círculo más cercano de Lacalle Pou en el gabinete, en contrapartida con otros sectores. Entonces, después, por ejemplo, esto ya fue después, en agosto del año pasado, renuncia al Ministerio del Interior Luis Calabria, que era director general de Secretaría y era una de las figuras muy cercanas a Larrañaga, pero también en ese momento integraba Alianza Nacional. Él renuncia por haber utilizado el hospital policial en el marco de una polémica que se instaló sobre si era legal o correspondía o no que civiles y autoridades utilizaran este hospital. Por el mismo motivo, también renunció del Ministerio del Interior el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González. En su caso no fue tan inmediato, en un primer momento lo negó y después, bueno, aceptó que lo había utilizado. Bien, y llegamos así a Cabildo Abierto. Sí, bueno, Cabildo Abierto ha tenido varias remociones en distintas jerarquías del Estado, digamos, ¿no? Pero solo por nombrar la más llamativa o la más notoria en el último momento, podemos mencionar la de la entonces ministra de Vivienda, Irene Moreira, que ella renuncia luego de adjudicarle directamente una vivienda a una militante de Cabildo Abierto. Después también por mencionar... Con mucha tensión con el líder Manini Ríos, que es su esposo además, Exacto. etcétera. También recordado por eso, ¿no? Exacto. Y también eso generó una tensión con el presidente, una nueva tensión con el presidente. Después, Daniel Salinas renuncia al Ministerio de Salud Pública simplemente por razones personales, no por ningún tipo de escándalo o polémica en el medio. Como Talvi. En este caso no sabemos cuáles son las razones personales, porque son personales. Exacto. Ni de uno ni de otro, pero ambos por razones personales.
Otra de las polémicas que generó cambios fue la del caso Astesiano, ¿no? Sí. Ahí se removió gente. Sí, bueno, eso tuvo un impacto directo no sé si directo, pero tuvo un impacto en la cúpula policial. Este año el director nacional de la policía, Diego Fernández, es removido. Y previamente lo había sido Héctor Ferreira, su director administrativo, y el subdirector ejecutivo Jorge Berriel. Estos dos funcionarios respondían a Fernández y fueron imputados por la justicia en el marco de la causa de Astesiano. Recordemos que una de las líneas de investigación que se investigó fue justamente el pedido que hacía Astesiano de favores a la policía y también cómo otorgaba favores a la policía. Y que fue cuestionado que no renunciaran inmediatamente. Exacto, que demoró. se demorara. Demoró. Bien, por ahí el repaso entonces. Por ahí el repaso. Gracias, Mariana. La mesa está servida para más análisis de Óscar Botinelli. Muchas gracias. Botinelli, Mariana hacía un repaso entonces de las renuncias, ¿no? Algunas vinculadas a situaciones bastante complejas que generaron de alguna manera una crisis en el gobierno. Recordemos lo que pasó con el caso del pasaporte del narcotraficante Sebastián Marcet, pero estuvo Astesiano muy cercano al presidente, Penades como una figura del Partido Nacional, Salto Grande con casos de corrupción política. Estando a 11 meses de lo que pueden ser las elecciones, ¿qué tanto puede impactar o no? ¿O qué tanto demoran en impactar determinados temas en la opinión pública? Hay que tener prudencia, pero yo diría primero que todo, creo que tenemos que diferenciar muy claro cuando las renuncias son políticas. Por ejemplo, caso Salinas, es muy común que gente que dice, bueno, yo voy a estar un tiempo de ministro, ¿no? O por estructura de funcionamiento político del gobierno, como el caso Talvi. Otra cosa es que, bueno, tienen distinto nivel de cuestionamiento, pero que entran en cosas normales de la política que no tienen gran afectación institucional, que puede ser desde mal manejo administrativo, algo de clientelismo, y no poner en la misma bolsa cuando ya estamos hablando de temas ligados a narcotráfico, ¿no? Yo creo que un riesgo que puede haber en este país es banalizar el tema del narcotráfico. ¿En qué sentido? Y bueno, por ejemplo, Sebastián Marcet seguramente es una persona muy simpática, muy bien declarante, que puede ser hasta un ejemplo. Miremos lo que es mucho la filmografía en materia de la mafia siciliana o de la Cosa Nostra norteamericana, donde terminan siendo sujetos muy queribles, que protegen al débil, que hacen mucha justicia. De repente se le escapa algún tiro y salte estrepitosamente la cabeza de alguien, pero termina siendo como algo romántico. Se lo romantiza y también quizás figuras a quienes los jóvenes terminan aspirando bueno, a ser, ¿no? Entonces, cuidado con que uno se banaliza, por lo tanto, al final, si este es un hombre divertido, ¿qué tanto lío? Porque le dieron un pasaporte, al final fue una serie de chistes que hubo, que perdí el celular, que vamos a romper un certificado notarial. Entonces, cuidado con llevar al nivel de lo trivial cosas de extrema gravedad, que en el caso uruguayo, cuidado que estos temas de narcotráfico estamos viendo que son límites que tienen que ver no con la política, sino con la sociedad. Esto implica cambios en la sociedad y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, esto requiere una preocupación mucho mayor que tomarlo como un episodio político más. Y sobre todo cuando empieza a ligarse que no hubo una reacción general de espanto. Miren lo que pasó con, no, vamos a ver si se oculta el pasaporte, no esto, no lo otro. Y después, yo recuerdo que cuando estalló el caso Astesiano acá, dije, bueno, cuidado con que se diga que esto no afecta a nadie, el tema de que se den pasaportes falsos. Me acuerdo que Bustillo un día me dice, no, pero ahí me están exagerando. Y digo, mira, Pancho, a partir de esto, un pasaporte uruguayo va a pasar una frontera, ya no es lo mismo antes que ahora. Ojo que este es un país que se falsifican pasaportes. Entonces, y los pasaportes no se falsifican porque alguien quiere hacer turismo en una isla y evitar una visa.
No, por algo, cuando se falsifica es porque hay cosas pesadas detrás, ¿no? Entonces, cuidado que ya estamos con una serie de episodios que son preocupantes desde el punto de vista de la sociedad y, por supuesto, de la política. Yo creo que aquí está el tema y todavía no puedo decir qué pasa a nivel de opinión pública, porque estas cosas no solo hay que hacer las encuestas, sino que hay que tener cuidado con los impactos instantáneos. Importan los que nosotros llamamos impacto residual, es decir, qué quedó de esto después que pasa el chisporroteo. Y esto lo vamos a ver a comienzos del año que viene. Pero también en episodios que no han terminado, porque la instancia judiciaria, digamos, porque está en el ámbito del Ministerio Público, Fiscalía, recién empezó. Entonces, ¿qué pasa? Hay declaraciones, va a haber más elementos en juego y se nos va a dar un cronograma en que de alguna manera se nos va a dar bastante próximos, bastante solapados, la etapa de la campaña electoral hacia las elecciones generales internas con la etapa judiciaria del tema que ha girado en torno a lo de Marcet con las afectaciones que ha tenido. Fijémonos que en el mismo episodio aparece involucrado la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior, ¿no? ¿Y por qué, de alguna manera siento que usted está diciendo que no se ha logrado como dimensionar la gravedad de este asunto? ¿Por qué no? Bueno, porque, por un lado sí, en la medida que renunciaron, las figuras que renunciaron, pero el hecho de que se pueda presentar una entrevista a Marcet como algo normal, desde el punto de vista periodístico, perfecto. Incluso es bueno que exista ese aporte. Pero cuidado con que esto lleve a la normalización del narcotráfico. Miremos lo que ha pasado en países donde el narcotráfico fue un árbol del paisaje. Tenemos mucho de aprender de Colombia y de personajes que empiezan a ser personajes queribles por segmentos de la población, que, bueno, más el comodín es Pablo Escobar, ¿no? Que incluso llegó a ser elegido diputado en Colombia, ¿no? Entonces, me parece que ahí es bueno que haya señales de alarma hacia dónde, qué cosas están pasando en una sociedad que es muy distinta a la de hace X años, 15, 20, esto de los tiroteos que ya son habituales. Las ejecuciones en Exacto, muchos barrios. Pero le pongo un ejemplo. En la segunda mitad de los 90 hicimos unos trabajos sobre delitos y seguridad para el Ministerio del Interior. Entonces, yo lo que veo, digo, que nos está dando mal en la encuesta, no nos aparecen homicidios. Dice, no, pero es que homicidios en todo el país son en el año 50. Bueno, hoy estamos 10 veces esa cifra. Entonces, pasamos de algo que creaba un problema en una encuesta porque no había forma de registrar homicidios, de gente que hubiera tenido contacto con personas que fueran familiares de víctimas de homicidio, a un país que cuántos hay por día de repente, ¿no? Los tiroteos, bueno, las formas en que aparecen. Sí, hay muchísima brutalidad. Claro, pero son formas claramente no del exceso de un individuo enloquecido que mató la mujer al hombre o viceversa, sino lo que se llama el tipo de ejecución. Sí, una cuestión casi administrativa. Sí, pero además que se quiere dejar una marca en la forma claro. de matar, ¿no? Botinelli, metiéndonos un poco en la cocina de la política, en la ciencia política y pensando en lo que se viene el año que viene, ¿cómo es que los uruguayos forman su idea de a qué pertenecen o a quién votar? ¿Cómo funciona eso? Bueno, yo creo que tenemos que diferenciar algo, que es una cosa son los países, donde las elecciones son habituales, respetadas, sin cuestionamiento, y los partidos son partidos muy estables, de países que los partidos cambian, pero no estamos hablando, dice, no, claro, eso puede pasar en Guatemala, no, estamos hablando de Francia, por ejemplo. Claro. ¿No? Los partidos políticos de la última elección francesa y lo que había 20 años atrás son distintos, ¿no? Nosotros tenemos partidos que
por lo menos su origen primario en la formación, van a cumplir dentro de un par de años 200 años que empezó a formarse lo blanco y lo colorado. El Frente Amplio en Uruguay es un partido relativamente nuevo. En el mundo se dice, un partido que tiene medio siglo, qué antiguo que es. Y eso es lo que puede... En Uruguay, además, el Frente Amplio es producto de una serie de corrientes que se juntan, que todas se originan o en los partidos bicentenarios actuales o en los partidos que se fundan a principios del siglo XIX. Claro. La mayor cantidad de nuevos partidos entrados al Parlamento se dio en esta última elección. El más grande, Cabildo Abierto, la primera vez que un partido nuevo, sin tradición en otros, se forma y tiene 3 senadores. Y el PERI, el Partido Ecologista Radical Intransigente, ¿no? Es lo nuevo. Y hemos tenido partidos nuevos al empezar el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI. Al empezar cada siglo empiezan los partidos. Entonces, ¿qué pasa? Los partidos son parte de la vida de los ciudadanos. Y en Uruguay hay además mucha transmisión, voy a decir la forma académica, transmisión intrafamiliar del voto. Es decir, el hijo de es de, una creencia familiar. Que justamente el Frente Amplio crece porque hay un largo periodo de ruptura de la transmisión intrafamiliar del voto. Hogar blanco, hijo Frente Amplista, hogar colorado, hijo Frente Amplista, que se dio hasta el 2004. ¿No? Después la cosa cambió, incluso algo se revirtió. Entonces, la persona va formando la pertenencia política, a veces desde lo genético, llamémosle así, ¿no? Usted que no, yo soy de hogar blanco, yo soy de hogar colorado, yo soy de hogar Frente Amplista. Luego de las vivencias que va teniendo toda la vida. El 60% de los uruguayos, un poco más, y esto es un número que ha caído, era más, tiene una pertenencia. Pertenencia no quiere decir voto a, soy de. Es parte de mi identidad. En la cédula de identidad se puede decir blanco, colorado, Frente Amplista. Eso más del 60% de los uruguayos. Llegó a ser el 70%. Entonces eso da un voto estructural muy grande que a veces tiene cambios. Por ejemplo, hoy del Partido Nacional al Partido Colorado hay cierta proximidad que lleva a que un colorado o un blanco pueda sentir que no afecta su pertenencia si vota al otro partido, pues los ve muy próximos. Pero luego están los que sin tener la pertenencia sistemáticamente votan al mismo partido. Es decir, es una semi-pertenencia. No se considera blanco Frente Amplista, pero sí que vota siempre al Partido Nacional, siempre al Frente Amplio. Y ahí estamos llegando bastante por encima del 80%, más partidos chicos, más gente que sistemáticamente vota en blanco o anulado, es decir, voto residual. Así que hay un porcentaje ahí que es donde van a estar mirando los partidos el año que viene. Bueno, en general, entre los bloques, coalición, que ahora ya tiene hasta nombre, Coalición Republicana y Frente Amplio, el área de disputa no es mucho más que el 5 o 6% del electorado, a reventar 7. Y sí es mucho mayor dentro de la Coalición Republicana, porque ahí son varios partidos separados, donde hay sí un trasvasamiento. Hemos visto que cae el Partido Nacional y crece el Partido Colorado, crece Cabildo, o crece el Partido Nacional y empiezan a decrecer sus socios. Y ahí sí hay un poco más de movilidad, pero dentro del bloque, no interbloque. Entonces la elección termina concentrándose en un número no tan grande de votantes, que son, digamos, los votantes de oro. Y ahí estaremos mirando la Botinelli el año que nacional, porque en junio es distinto. Y la gran mayoría de los candidatos están haciendo discursos que no apuntan a ese electorado. Apuntan al electorado firme de su propio partido, que es el que seguro va a ir a votar el 30 de junio y es el que va a decidir si es este o esta el candidato a presidente en este partido, en este partido, en este partido. Son 3 los partidos que disputan la candidatura interna, ¿no? El Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado. Los demás ya tienen un candidato natural, obvio, un referente partidario. Y ahí vamos a ver 2 etapas. Lo que es la interna no en el sentido porque sea interna, sino porque todo se va a buscar mensajes para adentro, y luego, desde el 1 de julio en adelante, la externa, donde los partidos de la coalición tienen una complicación mayor que el Frente, porque tienen la competencia con el bloque del Frente Amplio, pero a su vez entre los 3. Claro. Entonces tienen
que hacer un doble juego, ¿no? Sin lugar a dudas va a estar muy interesante el año que viene. Óscar Botinelli, muchas gracias por acompañarnos siempre este año en La Letra por favor. Chica. Un gusto. Hasta el año que viene. Claro que sí. Muy bien, más allá de que nos sigan mandando mensajes por WhatsApp, esto es La Letra Chica, es la última del año y son las 21:36. Debo celebrar un acontecimiento de Twitter de este programa porque el lunes decíamos, che, nos faltaban cerca de 200 seguidores para llegar a los 50.000. ¿Será que podemos cerrar el año con 50.000? En este momento actualizo Twitter, no se me borren de golpe para hacerme un chiste, ¿eh? 5.013, ¿qué te parece? 50.000, digo, perdón, se me cayó un cero en el camino. 50.013 seguidores, así que gracias por acompañarnos. Queríamos más de 50.000, pues los tenemos para irnos contentos a la pausa hasta el año que viene. ¿Qué dice Sarasola? ¿Lo celebra? Impresionante, Sí. impresionante tu poder de convocatoria. Me tiene anonadada, realmente. Me hace acordar a 25 cuando decían, Menchaca está feliz, y la cara de Menchaca era una cara de piedra. Sarasola está feliz. Bien, hablemos de política, sigamos hablando de política a continuación. Senador Alejandro Sánchez, buenas noches, gracias por acompañarnos, Pacho. Bueno, buenas noches, un gustazo estar con ustedes Buenas aquí. noches. Empecemos, antes de irnos, e incluso con el móvil, antes de irnos al tema Casa de Galicia, con una primera mirada, en un minutito, de qué características te parece que tiene este gobierno cuando van ya cerca de 4 años. A ver, yo diría, el gobierno es un gobierno que ha prometido mucho y ha hecho muy poco, básicamente. De los 3 mandatos fuertes que con los que el gobierno asumió, no ha logrado cumplir ninguno. El gobierno asumió diciendo que iba a resolver los problemas de seguridad del Uruguay y la violencia se ha incrementado. El gobierno asumió diciendo que iba a ordenar las cuentas públicas y lo que terminó sucediendo es que tenemos un déficit fiscal del orden del 4%, que era el mismo que había en el 2019, con un endeudamiento que aumentó en 13.000 millones de dólares. Quiere decir que las cuentas públicas del país están más deterioradas y con una deuda social importante. Aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad, tenemos menos trabajo y tenemos menos salario, ¿no? En el orden internacional, el gobierno ha cosechado absolutamente fracasos, ¿no? No hemos logrado firmar ningún convenio ni acuerdo comercial con ningún país en el mundo, no hemos abierto ningún nuevo mercado. Entonces, en definitiva, yo diría, es un gobierno que es el gobierno de las excusas. Todo lo que pasa en el Uruguay es culpa o del Frente Amplio o de cosas que pasan en el mundo, pero lo que termina sucediendo es que el gobierno ha cosechado grandes fracasos. Todo lo que has mencionado va para profundizar y lo haremos a continuación. Sí, pero antes vamos a hablar de un tema que hemos seguido en La Letra Chica, que es el tema de los ex trabajadores de Casa de Galicia, especialmente teniendo en cuenta lo que fue el veto del presidente Luis Lacalle Pou en relación a unos artículos de la ley que cubría a estos trabajadores. Y sobre esto y la postura de la Federación Uruguaya de la Salud es que vamos a conversar con Juan Aldecoa, que está con Bermúdez. Juan, buenas noches. Buenas noches, Maite, Jorge, compañeros y compañeras. Como bien decían, nos convoca el tema Casa de Galicia, más precisamente la resolución que tomó el presidente Luis Lacalle Pou de vetar esa ley que trataba de trabajar con los adeudos de los ex trabajadores de Casa de Galicia. Y estamos, como bien decía Maite, con Jorge Bermúdez, el secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud, a quien le agradecemos este ratito en La Letra Chica. Y le queríamos consultar acerca de una primera evaluación de esta resolución de Lacalle Pou. Bueno, primero que nada, el agradecido somos nosotros. El Consejo Central de FUS, reunido la semana pasada, resolvió, además de rechazar de plano el veto del presidente de la República a la ley acordada en Senado y diputados, convocar a un paro y movilización para el próximo miércoles 6 de diciembre, cuando se esté discutiendo, antes que se esté discutiendo el tema en el Parlamento, una movilización en las puertas del Senado, en la cual la FUS está recorriendo Montevideo y la zona metropolitana para estar presente en esa instancia, rechazando, repito, el veto del gobierno que responde a los intereses contrarios a los trabajadores que del 1 de marzo de 2020 venimos señalando con el programa que vino este gobierno
que vino a dirigir, que vino a gobernar, y en solidaridad con los trabajadores de Casa Galicia por una ley que entendemos en buena parte soluciona algunos de los principales problemas que tienen los trabajadores, más allá que haya algunos aspectos de la ley en la cual los trabajadores no fuimos consultados y que podrían ser mejores, pero bueno, lo que hay es lo que hay que defenderlo, y por lo tanto la convocatoria a todas y todos los trabajadores de la salud privada en el marco un paro de 8 a 15 con concentración en el Obelisco a las 9 de la mañana, caravana de ómnibus y acto a las 10 de la mañana en la puerta del Senado, justamente con esta plataforma. Junto a esa justificación del veto del Poder Ejecutivo que se envió al Parlamento, también se enviaron 3 artículos sustitutivos, que son el 1, el 2 y el 3, en los que se plantea crear un fondo especial y que cada trabajador pueda obtener hasta 30.000 unidades indexadas en ese pago de adeudos, en este caso de los ex trabajadores de Casa de Galicia. Que, bajándole un poco a tierra, ¿qué significaría esa decisión? Bueno, aquí hay 2 partes, ¿no? Hay decisiones que tienen que tomar los propios trabajadores de Casa de Galicia, de la ex Casa de Galicia, porque es a ellos los que los afecta directamente. Lo que nosotros entendemos que, junto con lo que es el tema de los adeudos laborales, que sería el primer caso, porque yo le decía fuera de cámara, de 1985 para acá, cerraron más de 20 instituciones de salud. 20. Hay algunas emblemáticas, la OMA, la Mutualista Empleados Civiles de la Nación, Valle Pasteur, 8 durante el gobierno de Valle, Semeco, Midu, Cima España, y se mantuvo con la aparición del Sistema Nacional Integrado de Salud y con la creación del FONASA, el fortalecimiento de las instituciones. Recordemos 3 pilares fundamentales de la reforma: cambio de modelo de atención, cambio de modelo de gestión, cambio de modelo de financiamiento. Solo avanzó el cambio de modelo de financiamiento. Por lo tanto, aquí el tema del empleo es un tema central. Nos parece que la primera ley, esto debería haberse resuelto en el marco de la negociación colectiva, en el marco de los consejos salarios, no en el marco del Parlamento. Creemos nosotros que el primer error cometido fue del aplaudido ministro Salinas, exministro, que lo que tenía que haber es convocado a los trabajadores, sus organizaciones representativas y a todas las empresas de Montevideo de salud, a ver si estaban dispuestos a tomar trabajadores. Eso era mucho más amplio que la ley que finalmente aprobaron y que le otorgó solo a 5 instituciones la posibilidad de captar afiliados. No iba a dar, los números no iban a dar, era claro que no iban a dar. Por eso fue un error del Parlamento. Luego se enfrasca en toda esta discusión, que para mí tiene mucho más discusión política que otra cosa, y se toman decisiones. Bien, esas decisiones ahora hay que defenderlas. Nosotros estamos dispuestos a defenderlas, teniendo claro, como decía, que hay aspectos que nos parece que no son los mejores. Ahora, hay que pensar en 233 trabajadores de la ex Casa Galicia que no tienen empleo, pero no tienen nada de empleo. Después hay 325 que tienen un empleo, porque hay arriba de 720 trabajadores que sí ingresaron con la mala ley, que repito, para mí fue la 20.023, creo, donde se logró que ingresaran 700 y pico de trabajadores. De esos no se habla. Se habla de una masa y se mezcla la parte del dinero con la parte de los puestos de trabajo. Por lo tanto, hay que pelear por los puestos de trabajo como un elemento central. En un sistema de salud que está
desgastándose fuertemente. Las patronales hablan de sistema que está tensionado. Nosotros le enviamos a la ministra de Salud Pública una nota solicitando una reunión urgente porque creemos que el 2024 tiene que ser el año en donde se discuta cómo avanza el Sistema Nacional Integrado de Salud, cómo cumple con sus objetivos y por lo tanto cómo es materia de campaña. Porque toda esta campaña que se ha hecho ahora, toda esta discusión que se ha dado con respecto a la desgraciado cierre, no, porque acá hay responsables. Es increíble que no escuché a nadie nombrar al expresidente, el último presidente de Casa de Galicia, que es responsable del cierre porque les tocó en su mandato. De él no habla nadie. Entonces, y resulta que tengo que escuchar a algún parlamentario del Partido Nacional que resulta que levanta su mano para votar, por ejemplo, la ley de urgente consideración, por ejemplo, la reforma jubilatoria, y ahora habla de la defensa de los trabajadores. Por eso le digo, hay mucha cosa mezclada. Y cuando la política se mezcla o intenta sustituir la negociación colectiva en un país que tiene negociación colectiva tripartita, de los pocos del mundo, creemos que es equivocado. Y por lo tanto, como dirigentes sindicales, nosotros reivindicamos la importancia de la negociación colectiva. Porque cuando haya que discutir si el nuevo Sistema Nacional Integrado, si el Sistema Nacional Integrado de Salud y su reforma, a los parlamentarios va a tener mucho que decir. Pero también va a tener que decir el actual gobierno. Porque no se puede ir sin empezar a ponerle cabeza a situaciones que se van agudizando. Se van agudizando hasta el punto que desde instituciones que están en situación crítica hasta toda una serie de discusiones que hay que dar en la Junta Nacional de Salud sobre las nuevas prestaciones que se incluyen en la canasta de prestaciones que las instituciones tienen que cumplir para alcanzar las metas en el marco de los compromisos de gestión. Por lo tanto, hay una discusión muy amplia y yo creo que hay que hablar con quienes, no hay falsa vanidad en esto, con quienes hace décadas estamos en la discusión sobre el sistema de la salud. Y en eso también hay trabajadores, hay empresarios, hay parlamentarios que han tenido responsabilidad a nivel de dirección del propio Sistema Nacional Integrado de Salud. Hay que escuchar un poco. Pero bueno, esa es una etapa que viene inmediatamente después del 6 de diciembre. El 6 de diciembre, sin ninguna duda, con los trabajadores de Casa Galicia y contra el veto del gobierno. Esta es una acción más del gobierno que nosotros estamos criticando como contraria a los intereses de los trabajadores. Pero luego hay que ir a una discusión de fondo y en esa discusión de fondo, lejos de los grandes titulares de los medios de comunicación, va a haber que discutir en serio a dónde va el Sistema Nacional Integrado de Salud en el Uruguay. Le agradecemos a Jorge Bermúdez, secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud. Ahí el resumen de lo que serán los pasos a seguir el 6 de diciembre, esa concentración de 8 a 15 previo a la discusión en la Asamblea General y también una convocatoria a reunirse con la ministra de Salud, Karina Rando. Seguimos por ahí, compañeros y compañeras. Muchas gracias, Juan. Queda muy claro que hay un trasfondo del Sistema Nacional Integrado de Salud, lo planteaba Bermúdez. Sánchez, eso lo vamos a dejar para otro día, porque tenemos muchos temas para conversar, pero sí queremos preguntarle por lo coyuntural, esta solución política. El Parlamento dijo, hay que pagar lo que corresponde y entendemos que corresponde esto. Vino el veto presidencial. ¿Hay una solución política inmediata o la vislumbra? Bueno, a ver, en primer lugar, yo diría, el presidente ha abusado de su potestad de veto, que es constitucional. Este es un periodo de gobierno en donde el presidente ha decidido vetar muchas leyes. Y eso habla a las claras de que cuando el Parlamento conforma una mayoría que le disgusta al presidente, el presidente lo que hace es aplicar el veto. Y todos sabemos que levantar un veto es bastante difícil en la Asamblea General. Se requieren 3/5 de los presentes de cada Cámara. Quiere decir que si fuéramos a la Asamblea General y todos los diputados
votaran los 99 diputados, votaran por levantar el veto, pero no existirían 3/5 de senadores, tampoco se levanta el veto. Esa es una disposición muy fuerte. Nosotros estamos trabajando intensamente para que se haga justicia y en definitiva poder levantar el veto presidencial, ¿no? Que recordemos lo siguiente, no es otra cosa que pagarle lo que se le debe a los trabajadores. Porque en realidad el proyecto de ley que el presidente ha vetado, lo único que establecía es pagar los salarios que no se pagaron. Y es lo que le corresponde a cada trabajador después de una decisión del gobierno de cerrar Casa de Galicia, de llevar adelante un proyecto de ley en el cual establecía la distribución de los socios de Casa de Galicia y la distribución de los trabajadores y las trabajadoras de Casa de Galicia, que no se cumplió. Porque se distribuyeron los socios, pero no se distribuyeron todos los trabajadores, ¿no? Y esto es obvio que era un problema porque se generaba una bolsa de trabajo, evidentemente, pero han habido contrataciones en muchas mutualistas y también en ACE, que no fueron a la bolsa de trabajo de esos trabajadores que hoy están sin empleo a pedir que esos trabajadores ingresen. Porque además recordemos lo siguiente, que la ley no establecía la obligatoriedad de que ese trabajador sea inamovible. Lo que decía es, usted precisa un trabajador en X área, va a la bolsa, lo toma, si cumple con su función, sigue trabajando, si no, no. Entonces, lo que estamos intentando nosotros ahora es juntar los 3/5 de cada Cámara. Ah, están en esa búsqueda. Estamos en esa búsqueda. Nosotros pretendíamos que la Asamblea General funcionara antes. De todas maneras no logramos, quisimos convocarlas con firmas y no se logró, no prosperó, y la presidenta de la Asamblea General ha convocado para el 6. Así que el 6 estamos trabajando intensamente para ver si podemos levantar ese veto y hacer justicia con los trabajadores de Casa de Galicia. Bueno, yo te diría, hasta que no pite el juez, Hay partido. hay partido. Pero sí te podría decir que pueden haber grandes chances de que se logre, por lo menos, a lo más cercano posible llegar a los 3/5 y quizás podemos llegar. Pero falta una semana. Bien, ya entramos en la recta final, tercer y último bloque del último programa del ciclo de La Letra Chica, al menos de este año. Eso. Juguemos con el misterio igual. Bueno, continuamos charlando con Alejandro Sánchez. Sánchez, mencionamos un poco en el primer bloque algunos de los casos escandalosos, ¿no?, que han ocurrido en este gobierno y en este año. Astesiano, por ejemplo, lo que pasó con la comisión en Salto Grande, lo que pasó con Penades, la cuestión del espionaje político, etcétera, etcétera. Pero ahora volvió a saltar el tema de Marcet por una entrevista que brindó al programa Santo y Seña de Canal 4. Son varios los cuestionamientos, van en diversas líneas, pero tú dijiste que lo que te llamó la atención es que los argumentos que utilizó Marcet están muy alineados a los argumentos que ha utilizado el gobierno. ¿Por qué te llama la atención y qué es lo que pensás de esta entrevista, de lo que dijo el narcotraficante, recordemos, Sebastián Marcet? Bueno, a ver, hay varias cosas. Bueno, me parece, hay un debate periodístico acerca de la pertinencia o no de la entrevista y creo que hay un llamado de alerta de no normalizar estas cosas, de que parece que un narcotraficante es una persona tranquila, que es de su hogar, que no le gusta la joda, ¿no? Un tipo Claramente, familiero, un ¿no? tipo familiero que casi incluso algún relato acerca de que apenas tomó un poquito de cerveza, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Pero a mí el punto para mí es el siguiente. Sos el capo de un cártel de narcotráfico, al parecer, al decir de Maciel, pesado y peligroso, al decir de otras investigaciones como la de Ultranza UI, que es la de investigación paraguaya, se signa como que era el jefe de la hidrovía, ¿no? De alguna manera, el gerente de la hidrovía era Marcet. Claramente no sos muy adepto a la institucionalidad, ¿no? Entonces, este discurso que ha sostenido el gobierno y que ahora viene a reforzar Marcet diciendo, bueno, no gasté $1 en sacar el pasaporte. La verdad que esto es todo legal, pero caen los ministros, se tratan de eliminar los chats, se rompen expedientes públicos, todo para ocultar que el gobierno estaba en conocimiento de que era un narcotraficante pesado y peligroso. Y bueno es decirlo, Marcet estaba en una carrera contrarreloj. ¿Por qué? ¿Por qué sale Marcet de Paraguay con un pasaporte falso? Sale porque es alertado de que estaba la operación Ultranza UI, que cuando uno mira el expediente paraguayo encuentra que se le solicita al fiscal paraguayo investigar a Marcet a partir de la información que le brinda Narcóticos de Uruguay a la policía paraguaya. Es más, usted lee en el expediente y dice,
por información que nos envía oficialmente Narcóticos de Uruguay, el ciudadano Sebastián Marcet, nacional uruguayo, cédula de identidad tanto, sería el cabecilla de una banda de narcotráfico que estaría operando en Paraguay. Y a partir de ahí es que la policía paraguaya le solicita a la fiscalía empezar a investigar el clan Marcet. Cuando él es alertado, que puede caer en esa redada, es que sale con su familia, ¿verdad?, con un pasaporte falso y cae preso en Dubái, ¿no? Y entonces Marcet sabía que se estaba cerrando el círculo sobre él. Y ahí empezó una carrera contrarreloj para obtener el pasaporte y poder salir de la cárcel. ¿Y cuál fue el argumento de Marcet para salir de la cárcel? De que él lo habían engañado y que tenía un pasaporte apócrifo porque lo habían engañado a él, no que él sabía que eso era falso, no, sino que yo fui a hacer los trámites y la verdad que me dieron uno falso, fui engañado. Tanto es así que puedo sacar un pasaporte rápidamente, porque no tengo nada que ocultar y no estoy vinculado a ninguna cuestión criminal, ¿no? Entonces, todo este relato de alguien que estaba contra reloj tratando de zafar de la cárcel, cuando hay comunicación en la Cancillería dice, ¿por qué no esperamos a ver que termine el juicio por el pasaporte falso y después vemos si le damos un pasaporte uruguayo? ¿No? Además, cuando ha quedado demostrado que el pasaporte comienza su trámite en una mañana y no se logró imprimir el mismo día porque el funcionario a las 3 y 5 de la tarde dijo hasta las 3 se imprimen pasaporte, hay que esperar hasta el otro día. En 24 horas le imprimieron un pasaporte a Marcet. Cuando en realidad todos los funcionarios de la Cancillería que han declarado en la Fiscalía dicen que estos trámites demoran entre una semana y 10 días. Entonces, es evidente a las luces que el pasaporte fue exprés. Lo que está claro es más que el gobierno intentó ocultar la información que tenía el gobierno, ¿no? Y hasta ahora el gobierno no ha explicado por qué. ¿Por qué se entra por el garage de la torre ejecutiva? ¿Por qué se presiona a una gobernante para que borre los chats, pierda el celular? Bueno, perdón, Sánchez, hay una explicación de estos días, no del gobierno, sino de un exministro, que es Heber, que dijo de manera, me permito señalar, extremadamente llamativa, que era irrelevante para ellos, que por eso lo ocultaron, por eso todo, porque era irrelevante. Bueno, parece ser una explicación bastante... Si es tan irrelevante, ¿por qué lo ocultaron? Si es tan irrelevante, ¿por qué se reunieron y por qué destruyeron un documento público? Porque eso está consignado en el expediente. H entrega los chats protocolizados, los entrega para que se incluyan en el expediente para cumplir con la sentencia, porque recordemos también cómo es esto. Nosotros le solicitamos esa información y la Cancillería nos negó el contenido de esos chats. Y tuvimos que recurrir a la justicia y es una sentencia de la justicia que obliga a la Cancillería a entregar esa información. Entonces H lleva esa información. A los 2 días de haber entregado a H la información es que la citan en la torre ejecutiva. Y allí el señor Lafluf, que no es ningún gobernante, al decir del presidente de la República, porque es su asesor personal, tenía el expediente y destruyó eso que había entregado a H. Porque luego, eso fue un viernes, el lunes tuvo que regresar H a la Cancillería y decir, entrego por segunda vez. Quiere decir que si lo entregó de vuelta es porque había desaparecido anteriormente. Lo bueno era que estaba protocolizado, entonces es imposible destruirlo, porque cuando vos protocolizás algo, eso queda en la sede del escribano, ¿verdad? Entonces vos entregás una copia. Pero lo entregó 2 veces, quiere decir que alguien lo sustrajo de ese expediente. Entonces, parece ser, para algo que sea poco irrelevante, que se hayan reunido, planificado reuniones, mentirle al Parlamento, entrar por el garage, presionar a la fiscal, a la ex subsecretaria H, decirle perder el celular, aguantá, esto, lo otro. Cayeron todos los ministros y aquí no pasaba nada. Bueno, es inconsistente la explicación del gobierno en este tema. Ya que estamos con el tema Marcet, lo vinculamos con temas en general de seguridad. Le pido a Sánchez respuesta breve para un tema complejo. El gobierno llegó, digamos, justamente a ganar las elecciones, siendo un tema muy importante de campaña, el de la seguridad, y un cambio de paradigma, ¿no? Esa cuestión que también, en cierta forma, divide la visión de la sociedad entre, simplificando, que el Frente Amplio protege a los pichis y los victimiza, y que no, mano dura, la derecha, por otro lado, lo que quiere es mano dura para generar que ser delincuente te dé miedo y lo pienses 2 veces. Bueno, se suponía que el cambio de paradigma, o prometía el partido que llegó al gobierno, tuviera éxito. No lo ha tenido. ¿Cuál es su visión del tema? Bien, ustedes recordarán que la ley de urgente consideración era la solución a todos los problemas. Una vez votada la LUC, ya no íbamos a tener problemas de seguridad, ¿no? Este era el mensaje del gobierno en campaña electoral y siendo luego gobierno, enviando el proyecto de ley, diciendo, bueno, una vez que aprobemos la ley, acá se acaban los problemas.
Y ese es el fetiche que tiene el gobierno con que la inflación penal resuelve los problemas de seguridad. No solo no resolvió los problemas de seguridad de la ley de urgente consideración, sino que después las decisiones del gobierno, recordemos que se acaba de ir un ministro bastante incompetente como fue Luis Alberto Heber, que en 2 años tuvo 5 planes distintos para atender el tema de la delincuencia, de los cuales de los 5 planes nunca conocimos más que la carátula. Quiere decir que había una improvisación absoluta. Segundo, se apostó nuevamente a la vieja policía, a la del cuadernito, a la de los favores, ¿no? En vez de lo que se había hecho, un trabajo muy grande, y aquí el Uruguay le tiene que reconocer a Julio Guarteche todo su esfuerzo, de la profesionalización de la policía. Entonces, no solo hay un error con respecto a la concepción del gobierno de que con leyes se resuelven los problemas de seguridad, sino lo que existió fue una muy mala gestión del punto de vista de la seguridad. ¿Por qué? Porque se desanduvo, en definitiva, el proceso de profesionalización de la policía, de capacitación de la policía, de trabajar mucho más en la inteligencia que en la mano dura. Entonces, obviamente que hay que reprimir el delito cuando se comete, pero lo más importante es cómo nosotros prevenimos el delito, y eso implica todo el trabajo previo, que no es solo de la policía, sino que también son de otras agencias del Estado que tienen que actuar para mejorar la convivencia, naturalmente, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno le erró de enfoque. El Frente Amplio, en su gobierno, también cometió errores en seguridad. Justamente iba a decir eso. Nosotros Tuvo no somos problemas también el FAS, Entonces, claro. el Frente Amplio cometió también muchas dificultades. De hecho, los delitos crecieron durante los gobiernos frente amplistas, y la población en general tenía una evaluación bastante negativa de las políticas que había desarrollado el Frente Amplio, ¿no? Y eso es lo que aprovechó de manera oportunista el gobierno, diciendo yo tengo la solución fácil. Bueno, lo que ha quedado demostrado es que soluciones fáciles no hay, que hay que trabajar con seriedad y que hay que trabajar en una batería amplia, ¿verdad?, de medidas. Te pongo 2 ejemplos. Por supuesto que hay que trabajar en la represión del delito, pero también hay que trabajar en la represión de algunos delitos que son muy importantes y que le dan sustento al conjunto del crimen organizado, como es el lavado de activos. Tenemos que tener escáner en el puerto, si no es un colador. Entonces, si nosotros permitimos de que en realidad el puerto de Montevideo funcione sin escáner, entonces para cualquier narco es muy fácil pasar la mercadería por allí. Bueno, la lógica del narcotráfico ha cambiado y hoy tenemos una salida muy importante por el sur, lo estamos viendo en Rosario. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer los uruguayos es, o despertamos y empezamos a aplicar políticas en serio de represión del lavado de activos y un conjunto más amplio, o vamos a terminar como está en Rosario o como está en otros países. Porque ya vimos lo que pasa cuando el narcotráfico se instala, ¿no? Entonces, algo que decía Guarteche, y termino con esto, es, tenemos que tener una percepción compartida del riesgo. Y a partir de allí, construir políticas que sean eficaces para atender este problema. Sánchez, estamos a menos de un año de las elecciones, se vienen 11 meses claramente muy intensos. ¿Cómo ve al Frente Amplio de cara a lo que se viene, ya con los nombres sobre la mesa? Bueno, estamos en las gateras de nuestro Congreso, ¿no? Nuestro Congreso, como nos gusta a nosotros, va a ser bastante debatido, ¿no? Y tenemos más de 4.000 propuestas para mejorar el documento programático que todos conocemos. Eso habla de una fuerza política viva, que debate, que construye colectivamente, y luego nos comprometemos todos con ese programa. Entonces, Perdón, qué orden del día, ¿no? 4.000 propuestas de cambio, ya hay que armarse un mate y llevar un par de termos. Es parte de la tarea de 12 comisiones que funcionarán el sábado para tratar de ir sintetizando, para después llegar a una plenaria y ver cuáles de esas modificaciones luego se incorporan al documento. Pero habla de la riqueza del debate. El Frente Amplio yo creo que asimiló su derrota. Nosotros hicimos nuestra autocrítica, pero además de hacer la autocrítica salimos a hablar con miles de uruguayos. El Frente Amplio te escucha, le golpeó la puerta a cientos de organizaciones, a muchas que incluso durante mucho tiempo el Frente Amplio no les habló, desde las más chiquitas hasta las más grandes. Y nuestras preguntas eran, ¿por qué perdió el Frente Amplio? Se lo preguntamos a las organizaciones agropecuarias, a las organizaciones productivas, académicas, sociales, ecuménicas, religiosas, todos los que estaban en el territorio. Dijimos, bueno, nosotros somos el Frente Amplio, ¿qué hicimos mal? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Porque una autocrítica no puede ser solo escribir un libro o un documento, decir, che, mandé algunas macanas, no las voy a mandarme más. ¿Y hay forma de resumir la respuesta a esa? Porque serían respuestas diferentes. Sí, muchas de ellas son las que están incorporadas en el programa del Frente Amplio.
por ejemplo, porque en realidad incluso Fernando Pereira le solicitó a Agustín Canzani y a la gente de la Fundación Liber Seregni que sistematizara lo que surgía de las conversaciones que teníamos, que anotábamos, y se sistematizaron todas esas propuestas, y que se incorporaran justamente el debate programático. Es decir, construir un programa diferente. Ya no los militantes del Frente Amplio se reúnen en un comité y dicen, ¿cuál es el mejor programa para mí? Y después salir a evangelizar, decir, este es el mejor programa, sino construirlo desde la sociedad misma. Bueno, yo creo que eso el Frente Amplio lo hizo. Pasó ese proceso. Aprendimos mucho de nuestra derrota. Aprendimos mucho de ese diálogo franco con la sociedad, y lo que estamos tratando ahora es de plasmar parte de eso en una propuesta, que es no solo criticar al gobierno, no solo ser oposición, sino que ser alternativa. Y este es el desafío que tiene el Frente Amplio. Ser una alternativa real a las políticas actuales para cambiar los problemas, porque en definitiva la gente tiene problemas. Tiene problema el que trabaja, el que estudia, el que invierte, el que está intentando conseguir una vivienda y no lo logra, el que tiene dificultades porque se ha visto restringido su acceso a la salud, porque ha visto restringido su acceso a la cultura, y lo que tiene que hacer un partido político no es decir, mirá qué mal que gobernó el que está ahora, sino, además de criticar al que está ahora por los déficits que tiene, proponer un camino diferente. Y en ese sentido, ¿vislumbra alguna política de shock de alto impacto, como por ejemplo fue el plan Ceibal en el primer gobierno de Vázquez, el plan de emergencia que después fue plan de equidad, es decir, alguna respuesta fuerte para los problemas fuertes de Uruguay en el documento que hay ahora, los cambios que se proponen? Bueno, yo creo que el documento tiene 5 compromisos importantes del Frente Amplio. El primero es lo que hemos dado a llamar blindar la primera infancia. En Uruguay, la infantilización de la pobreza es algo que nos rompe los ojos a todos. Estamos en una situación donde la pobreza en el Uruguay tiene cara de niño y de mujer, y hay que atender ese problema de manera urgente, y por tanto hay que tener una política para lo que hemos llamado blindar la primera infancia. No podemos seguir tolerando que el 33% de los gurises en el Uruguay estén en un hogar pobre. Entonces hay que trabajar en eso. El segundo compromiso importante tiene que ver con la protección del medio ambiente. Es decir, cómo resolvemos este conflicto entre generar actividad económica y preservar los recursos naturales y la vida para las generaciones que vienen, ¿no? Es decir, y a eso le hemos llamado una transición ecológica justa. Es decir, justa en el sentido de que va a haber utilización de los recursos naturales, pero tiene que ser de manera sustentable y para que sea justo para los que vivimos hoy y para los que van a venir en el futuro, ¿no? Y el tercero, diría yo, por un tema de tiempo, porque es complejo sintetizarlo, pero el tercero es por el empleo, por el trabajo. Lo que necesita la gente es trabajar, porque estamos teniendo una enorme dificultad en un mundo que ha avanzado tecnológicamente, que ha crecido en acuerdos comerciales, en donde el Uruguay está desafiado para poder seguir generando los puestos de trabajo necesarios para que la gente tenga una vida digna. ¿Cuarto? ¿No? El cuarto tiene que ver con el desarrollo humano y el acceso a la cultura y la educación, ¿no? A ver, hoy tenemos arreglos familiares que son distintos. Ya no es como funcionaba antes nuestras sociedades, ¿no? Entonces tenemos que ir a escuela de tiempo extendido, pero no solo para los hogares más pobres, sino también para los hogares de clase media, trabajadora. Porque lo que termina pasando para muchas familias es que tienen que tener un enorme gasto de su presupuesto para poder sostener, complementar, los que envían a la escuela 4 horas, complementar las horas restantes, sea con cuidado, sea con otras instituciones, o, de hecho, si no, ir a instituciones privadas. Y eso tiene un costo enorme para sectores de trabajadores, es decir, sectores medios del trabajo. Bueno, hay que buscarle una solución al tema de la educación, que pasa, por supuesto, restituir la participación en la educación, generar una política de crecimiento de la extensión del horario pedagógico y, por supuesto, profundizar en lo que tiene que ser una construcción de una educación que nos prepare para el futuro, que es aprender a aprender. Quinto. Pero Impresionante. Un buen ejercicio el ritmo. de un buen ejercicio de síntesis. Sí. Claro, yo te pregunté por una política de shock. Me decís son 5 bases, te las respeto. Bueno, vamos arriba. No. Yo creo que la quinta política fuerte que hay que comprometerse es con la innovación. Si nosotros no logramos generar las condiciones para incorporar tecnología e innovación a lo que hacemos, estamos fritos. Y eso implica cambiar una forma que tenemos de pensar. Pensamos que desarrollar el país, industrializar el país es llenarlo de chimeneas. Y no es así. Una semilla hoy es un dispositivo tecnológico, porque tiene mucho conocimiento acumulado allí. El problema es si nosotros nos dedicamos a producir semillas y vender genética animal, genética vegetal, o si lo que hacemos es quedarnos nuevamente en los segmentos de los commodities
y compramos la semilla afuera. Bueno, ahí hay un gran desafío que no lo pueden llevar adelante solo los privados, tiene que ser los privados, la academia y el Estado que genere un círculo virtuoso para poder incorporar, inyectar innovación y tecnología para producir cosas distintas y hacer que en definitiva la productividad crezca y nos permita desarrollar el país. Ahora sí puede respirar. No sé si lo voy a lograr decirlo así en el Congreso del Frente Amplio. Alejandro Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a usted, ha sido un gusto, buen descanso, que este es el último programa de La Letra Chica, esperemos que venga el año próximo nuevamente, así que bueno, buen descanso y merecido descanso para ustedes. Muchísimas gracias. Estamos. Bueno, dos noticias. Primero, menor, pero nos alegra, 50.038 seguidores. Jorge Así que superamos ampliamente los 50.000. Jorge está muy feliz, lo hicieron muy feliz. Y 4 palabras. Nos vemos en 2024. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar, porque por eso estamos nosotros acá. Mandarle el reconocimiento y el abrazo enorme a todo el equipo que hace posible este programa, que están detrás de cámaras, que hacen la producción, que son quienes realmente le ponen el lomo. Y bueno, y a ustedes por estar y que descansen y nos vemos. Gracias, como cada lunes a Línea de 3. Gracias también a Sobreciencia por acompañarnos en las noches y tolerarnos alguna pasadita de hora como hoy. Sobreciencia cierra temporada. A continuación, se va La Letra Chica hasta el año que viene. Chao, que descansen.